Bueno, Bueno, les cuento. Yo soy el vicedecano, pero estoy a cargo del decanato porque quien era la decana, la doctora Mirtiriondo, pidió licencia porque fue a hacerse cargo de la presidencia de la fábrica argentina de aviones, FADEA. Entonces, desde febrero del 2020 estoy a cargo del decanato. En marzo, cuando comenzó la pandemia, la suspensión de actividades fue inmediata y total. No hubo nada de investigación en los primeros meses, nada de docencia. Solo se permitía el acceso a la facultad por decretos de la Presidencia de la Nación del personal que era esencial para el mantenimiento de equipos esenciales. Nosotros tenemos equipos de investigación que no se pueden desatender un solo día, y entonces los primeros meses fue solamente eso, mantener andando los equipos esenciales. Después, al pasar de los tiempos, con los distintos meses, con los distintos decretos de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo, que se fueron habilitando algunas otras tareas, empezamos a habilitar un poco las tareas de investigación de laboratorio para que no se parara toda la tarea de investigación experimental, que es la que más se afecta cuando hay una situación de esta, ¿no? No pueden, los investigadores o docentes no pueden ir a utilizar sus equipos de medición, no pueden medir, no pueden hacer su tarea de investigación, y como saben ustedes, la tarea de investigación en la FAMAF es un porcentaje muy grande de la tarea que realizan los docentes investigadores en tiempo, ¿no? En dedicación. Así que se fue habilitando eso. Las tareas de los investigadores que podían hacer su trabajo desde la casa nunca se ha habilitado, hasta el día de hoy no está habilitada. Y después, bueno, se fueron habilitando, fue retornando algún poco de personal no docente, el más esencial, el que necesitábamos tener ahí en la facultad trabajando, área económica financiera, las guardias, etc. Se habilitó después por un convenio con el gobierno de la provincia de Córdoba, se habilitaron 2 salas de computación para hacer el programa de rastreadores. Los rastreadores son chicos que se contactan telefónicamente con las personas contagiadas por COVID y sus parientes cercanos o contactos cercanos, para seguir el curso de los contagios. Es un programa muy, muy importante que dio muy buenos resultados. Eran muy poquitos chicos, 7 chicos por nuestra sala, por cada sala de computación, mañana y tarde, con un gran distanciamiento entre ellos, muchísimo cuidado. Y nosotros en diciembre del año pasado habilitamos las materias experimentales, la de física experimental. Las habilitamos principalmente porque, para no perjudicar a los chicos que debían la última materia experimental, que se habían presentado a becas de distintas instituciones con INSET, CECIT, y tenían que estar recibidos en marzo de este año. Entonces habilitamos también con mucho cuidado y precaución, con los protocolos que nos aprobó la universidad, las materias experimentales. Las continuamos a principio de año, hicimos algunas clases a principio de año, desde febrero, y las tuvimos que detener cuando hubo un pico muy grande de contagios, que la provincia de Córdoba ordenó las clases totalmente virtuales, nada de presencial. En ese momento tuvimos que detenerla, la detuvimos por un mes y medio más o menos, y luego, cuando la provincia habilitó nuevamente clases presenciales, nosotros habilitamos también el regreso de los estudiantes para las materias experimentales. Así que en este momento estamos en esa situación, se están cursando todas las materias experimentales en la facultad. Y las novedades son que ya estoy por firmar la resolución para el retorno a la actividad presencial de los docentes investigadores en sus oficinas. Va a ser un retorno parcial porque se va a permitir solamente un docente investigador por oficina por vez, se van a tener que turnar, pero va a ser un retorno. Y estamos a punto de terminar la redacción del protocolo
para el retorno a clases presenciales, pero desde tercer año en adelante. ¿Por qué de tercer año en adelante? Porque la facultad tiene, si bien tiene varias aulas, las aulas son no muy grandes, la aula mayor tiene una capacidad de 45, 50 estudiantes. Obviamente que en pandemia, con suerte, podemos llegar a usar el 50% de la capacidad de esas aulas y tenemos pocas aulas de esas. O sea que podremos poner unos 20, 25 estudiantes, dependiendo del aula, en las aulas más grandes, y no más de 10 u 8 estudiantes en cada aula más chica. Estimamos que eso nos alcanzaría para poder dictar un gran número de las materias de tercer año para arriba. Pero no las de primer y segundo año, porque para primer y segundo año dependemos nosotros de las aulas de la universidad. Y la universidad no ha hecho ningún protocolo todavía para la utilización de las aulas de uso común. Son aulas de uso común que no están en los edificios de las facultades, están en el campus. Para los que no conocen, son los que se denominan baterías. Hay baterías A, B, C y D. Y ese protocolo de utilización de esas aulas depende directamente del rectorado de la universidad, no depende de las facultades. Hubo una reunión de un comité de la universidad, del Consejo Superior de la Universidad, que se llama Comité de Emergencia Sanitaria, el día lunes, sin demasiadas novedades, lamentablemente, por un lado, y por otro lado fue como que quedó que dejaron librado a las decisiones de los decanos el tipo de retorno, lo cual en alguna medida nos beneficia, porque podemos hacer nuestros protocolos sin esperar que la universidad haga el suyo, modifique el suyo, que el protocolo de la universidad fue de principio de la pandemia del año pasado y no se modificó, con lo cual tiene condiciones muy estrictas de personas por metros cuadrados, que en principio no permitirían dictar ningún tipo de clase, pero bueno, como se ha dejado al buen criterio de los decanos y decanas de las facultades ese tema, entonces nosotros hemos decidido hacer nuestro protocolo, que va a salir muy prontito. Ya tiene el visto bueno de la asesora de seguridad e higiene de la facultad. Cada facultad de la Universidad Nacional de Córdoba tiene un asesor de seguridad e higiene, que es el que tiene que validar los protocolos, porque es el que conoce. Así que nosotros ya tendríamos listo eso, o sea, tendremos listo el protocolo para el retorno de los investigadores a sus oficinas, investigadores docentes a sus oficinas, y el retorno de clases en la medida de lo posible. Principio tercer año para arriba, con acuerdos, obviamente, ¿no? ¿El acuerdo qué significa? La mayoría de los estudiantes y las estudiantes que están inscritas regularmente en la materia tienen que dar su consentimiento de poder asistir presencialmente. ¿Cuál es el problema? No tenemos capacidad de dictar la materia al mismo tiempo, presencial y virtual. O sea, si la dictamos presencial, la podemos dictar solamente presencial. Si la dictamos virtual, la podemos dictar solamente virtual. No tenemos capacidad de hacerlo simultáneamente. No tenemos aulas híbridas, y la otra forma sería hacerles repetir a los profesores la materia, las clases 2 veces, con la carga que tienen actualmente y con la situación de pandemia. Eso es imposible. No se le puede pedir humanamente a un profesor que haga 2 veces la misma clase. Entonces, con esos acuerdos que esperamos que se vayan a lograr, depende también mucho de cuántos chicos y chicas se hayan ido a sus lugares de origen y puedan volver ahora a la ciudad de Córdoba. Pero bueno, de nuestra parte está la disponibilidad de poder empezar con las clases al menos de tercer año para arriba. Hemos hecho ya alguna prueba con alguna materia del profesorado que comenzó esta semana, una materia con muy poquitos estudiantes, pero bueno, es una prueba piloto para ver cómo vamos funcionando. La facultad está preparada, tiene todas las señalizaciones, tenemos los medidores de concentración de dióxido de carbono, que son esenciales para el dictado de clases. Eso, cada aula va a tener su medidor, son medidores portátiles, se pueden ir trasladando a las distintas aulas, chequeando la buena condición del aire del aula. Vamos a poner las distancias mínimas exigidas y la ventilación cruzada, que es esencial para estos casos. Así que
Bueno, por mi parte es eso lo que les puedo decir. Hay una cosa más que ya lo exigí en la última reunión del comité de emergencia, del comité sanitario de la universidad, que es que se comprometieron a colocar un centro de testeo en la universidad. Va a tener que ser bastante grandecito el centro de testeo, pero se comprometieron a ponerlo, porque lo que se les va a solicitar va a ser voluntario, ¿no? Pero se les va a solicitar que al menos una vez por semana, antes de ir a las clases, realicen un testeo. Va a ser testeo rápido, no PCR, testeo rápido, pero ya se ha demostrado que aún así el testeo rápido detecta casos y con eso vamos a poder evitar que haya algún tipo de contagio en el aula. Va a ser tanto para estudiantes como para profesores, obviamente. Va a ser voluntario, pero esperemos que la mayoría acepte hacerse los testeos. Van a ser gratuitos, van a ser ahí mismo en la ciudad universitaria, o sea que un ratito antes de ir a clase pueden pasar una vez por semana a hacerse el testeo y uno se queda más tranquilo. Le vamos a pedir, por supuesto, la voluntad de vacunarse. No es obligatorio, pero le vamos a pedir la voluntad de vacunarse. Nosotros hemos hecho encuestas, el 95% de los profesores de la facultad se han vacunado, muchos ya tienen las 2 dosis de la vacuna, los estudiantes han respondido muy bien hasta donde habíamos hecho la encuesta, más del 70% de los estudiantes ya también se habían vacunado de la facultad. Por supuesto el porcentaje es menor porque no había, en ese momento que estábamos haciendo la encuesta, no siquiera se estaba vacunando a mayores de 18, así que así todo la cantidad de estudiantes vacunados era bastante alta, y lo mismo sucede con el personal no docente, o sea que con eso no vamos a tener ningún problema, creo yo. Bueno, yo es lo que les puedo contar. Yo los abandono unos minutitos, pero seguro que van a seguir un rato largo, así que dentro de un ratito me vuelvo a conectar y sigo con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bien, bueno, entonces, ¿sí? ¿Querés que siga? Si quedó algo que contarle a Gustavo, sí, podés seguir. Y después seguimos con las preguntitas. No sé si quedó algo de Gustavo. Sí, me parece importante remarcar en esto que preguntaban de qué es lo que se ha hecho de FAMAF durante la pandemia. Creo que quienes están en segundo año, que estaban en primer año el año pasado, yo era docente particularmente en Introducción a la Física, en el primer cuatrimestre, así que llegamos a tener 2 clases o 3 clases presenciales. Sabrán que FAMAF, a diferencia de otros espacios curriculares y otras unidades académicas, nunca interrumpió el dictado de clases. Rápidamente el año pasado, y a partir de un diagnóstico de cómo se percibía la situación mayoritariamente estudiantil y docente respecto de la educación virtual, la nueva modalidad de educación virtual. ¿Se escucha bien? Algo viste, sí, pero recién se cortó un poco. No sé si podés repetir las últimas palabras, por favor. Sí, no sé qué fue lo último que dije, pero quería remarcar que nosotros como facultad hicimos un esfuerzo enorme por no interrumpir nunca las clases. Nosotros en una semana nos adaptamos a las clases virtuales, hicimos un estudio, un diagnóstico de cómo estaba la situación de estudiantes y docentes. En ese estudio surgió la necesidad de crear un área nueva que no estaba pensada antes de la pandemia, que fue la coordinación de la asistencia estudiantil, digamos, para la educación virtual, donde, bueno, Clara les puede contar más. La pandemia empezó el 20 de marzo, tuvimos que tomar medidas rápidas. En junio decidimos
terminar un mini diagnóstico y avanzar ya en agosto, en el segundo cuatrimestre, con la coordinación de la educación virtual. En ese marco, y mientras eso sucedía, fuimos la primera facultad que trajo al COE de la provincia y al COE de la universidad para poder acomodar el edificio, porque estábamos muy interesados, como contó el decano, en que los estudiantes que no... en las materias que requerían sí o sí presencialidad, que son las experimentales, y los estudiantes pudieron terminar el cursado antes del 31 de marzo y recibirse, quienes estaban, por ejemplo, con Experimental 5, que es una materia, la última materia experimental de la licenciatura en física. En el camino compramos detectores de dióxido de carbono para acomodar las aulas y los lugares de trabajo. Establecimos un programa que les voy a contar más clara, que fue una idea de la Secretaría de Centro Estudiantil a partir de la demanda de equipamiento para el acceso a la educación virtual, que es el programa PAMIP, que impulsó el Centro de Estudiantes y canalizó a través de la Secretaría de Centros Estudiantiles. Creamos un programa que se llamó Programa de Fortalecimiento del Trabajo Docente, en el cual nosotros pudimos adquirir tabletas digitalizadoras y tabletas gráficas y tablets para la totalidad de los docentes y las docentes que no disponían de esas herramientas para poder generar una pizarra electrónica en su propia oficina, en su propia casa. Ahora estamos disponiendo de las gestiones para poder realizar los testeos periódicos, para poder controlar cuando volvamos a la presencialidad. Y como les dijo el decano, ya está por aprobarse el protocolo de presencialidad, calculamos que estará firmado a fines de esta semana, estaremos haciendo la convocatoria a los docentes y las docentes la semana que viene. Tiene varias particularidades, si quieren abrimos a preguntas, que tienen que ver con la vacunación, con contemplar que haya estudiantes fuera de la provincia y que no se tengan que venir en octubre para poder terminar de cursar, independientemente de que el año que viene seguramente van a tener que volver a vivir presencialmente en Córdoba capital, pero que en este momento no es nuestro interés forzar una situación que haga que muchos estudiantes o muchas estudiantes se priven del acceso a la educación. Entonces, el protocolo va a exigir el acuerdo de las partes, cuerpo docente y estudiantes, para la vuelta a la presencialidad, para las clases que tengan 20, 25 alumnos para abajo. Creo que eso es todo. Si me estoy olvidando de algo, me lo preguntan. Sí, ahí Pedro nombraba el PAMIP y algunas otras que me parece que si uno empieza a nombrar políticas ya no estrictamente relacionadas a la presencialidad, sino esto de la historización de qué se hizo en la facu. Incluso surgen otras cosas, como lo que son todas las reglamentaciones sobre regularidades, que fueron un trabajo muy arduo entre estudiantes, incluso el Centro de Estudiantes participó muchísimo de eso, la Secretaría Académica, la Secretaría de Centros Estudiantiles. Bueno, así de ese estilo hay como varias cosas para contar. Yo no quiero que nos adelantemos y contemos todo ahora, quizás. Capaz Edu nos había dicho que tenía un guioncito, algunas preguntas que ya habían pensado. Si quieren, vamos avanzando en esas preguntas, y si después vemos que hay cosas que no se preguntan o que quedan ahí en el tintero, las vamos sacando y se las vamos contando también, así queda todo expuesto. Así que, Edu, lo que me importa remarcar es que la facultad hizo un esfuerzo enorme para asistir. Digamos, ustedes saben, quienes están, bueno, este año, se le dio beca de 10.000 o 20.000 pesos a la totalidad de los y las estudiantes que solicitaron y que completaron la documentación y respondieron los mails, para poder comprarse una tablet, un celular, arreglar una webcam o lo que sea, para poder garantizar ese acceso a la educación, y a la totalidad de los y las docentes que requirieron asistencia para generar su herramienta, su pizarra electrónica, incluyendo el curso de formación al cual asistieron la mayoría de los profesores titulares y asociados, que son los profesores de más alta edad y que no estaban preparados, digamos, no son nativos digitales para esto, que sinceramente, como parte del cuerpo docente, además de secretario académico, quiero remarcar que el esfuerzo de mis colegas ha sido enorme para tratar de sostener
las clases virtuales, más allá de algunos problemas que pueden haber surgido, obviamente, debido a la pandemia. Pero bueno, la facultad, para que sepan, porque eso tiene que ser de conocimiento público, tiene un presupuesto que viene de la universidad de 16 millones de pesos, casi 20, un poquito más de 16. La facultad gestiona a través de distintos programas que se presentan a nivel nacional otro nivel de presupuestos. El presupuesto anual de la facultad para este año fue de 70 millones de pesos, con lo cual tuvimos que salir a buscar la otra parte. Y para que se den una idea, casi el 30% del presupuesto que nos dio la universidad para gestionar este año, lo invertimos en política antipandemia. O sea, gastamos más de 5 millones de pesos, que es 6-7% de nuestro presupuesto anual, y el 25-30% de lo que recibimos de la universidad, justamente para que ningún estudiante se quede sin su tablet, o ningún docente se quede sin su tableta digitalizadora. Eso implica un esfuerzo enorme, que no solo es un esfuerzo de la gestión, sino que viene de un diagnóstico acompañado por el centro de estudiantes, planteando las demandas que estaban teniendo en ese momento. Eso. Ahora, quizás, habrá preguntas. Eduardo. O quien sea que quiera preguntar. No estoy viendo el chat, perdón. Ahí Edu tiene el micrófono desactivado, pero no se lo escucha. No, Edu, no se te escucha. No hay problema, Eduardo. ¿Podés hablar? Valentina, ¿qué? Bueno, si quieren, mientras esperamos que vuelva Edu y que pueda hablar, si hay alguna duda de lo que hemos comentado hasta ahora, si la quieren hacer por el chat o activar el micrófono y preguntarnos. No sé, no quiero meterme en la organización, Valen, te veo ahí si querés moderar vos, todo tuyo, pero digo eso, aprovechemos el ratito hasta que vuelva Edu. Sí, si alguien tiene una pregunta, bienvenida sea. Bueno, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Perfecto y claro. Genial, entonces. Bueno, supongo lo que dijo Vale. Le paso por las dudas. Pongan manito si quieren preguntar o comentar algo, o avisen por el chat. Si alguien tiene alguna duda, tratamos de evitar quedarnos con la duda, teniendo, digamos, acá a quienes les podemos preguntar directamente, a las autoridades de la FACU. Bueno, entonces repasando un poquito lo que vimos recién, la facultad actualmente está teniendo física, o sea, está teniendo clases presenciales de las físicas experimentales, también de los laboratorios de las físicas generales de los profesores en física. Supongo que también algunos estudiantes están haciendo trabajo final de física, ¿o me equivoco? ¿Pero? Perdón, no, se te cortó, pensé que estabas preguntando a estudiantes. Decime. No, estaba como repasando lo que las actividades presenciales que se están teniendo hasta ahora. Sí. Física experimentales, laboratorio de física general del profesorado, trabajos finales de algunas personas de física. Y por el momento no mucho más. No sé si había mencionado algo, Gustavo, de los profesorados. Mira, hasta el momento nosotros tenemos por default todas las experimentales, que son en el segundo cuatrimestre, Física Experimental 2, Física Experimental 4, y los laboratorios de Física Generales 1 y 3. Además de eso, hoy hicimos la primera prueba piloto con un curso de profesorado en física para el ingreso a la facultad. Para quienes no saben, hemos desarrollado una aplicación para reemplazar el papel y para no tener que andar llenando formularios con declaraciones juradas en la puerta, según los protocolos de la provincia, en la cual la facultad le da el alta con la autorización del decano, y
utilizando la API en código QR, uno ingresa. Hicimos la primera prueba con un curso chico de profesorado en física que pidieron los docentes, y ahora estamos terminando. Hoy me confirmó el decano que la asesora en higiene y seguridad nos aprobó el protocolo, faltaba agregarle la parte de controles periódicos de testeos de COVID, y estaríamos en condiciones, estimo yo, en 2 semanas de largar una convocatoria para consultar qué cursos quisieran volver, y en 3 o 4 semanas a tener clases presenciales en los cursos donde se llegue a ese acuerdo. Esos cursos van a tener que cumplir ciertos requisitos, que no son solo la cantidad de estudiantes presentes sino, o inscriptos, sino el acuerdo de todas las partes, docentes y estudiantes, además de estar vacunados y vacunadas. Ahí hicimos un estudio, una encuesta, y hace un mes el 75% de los estudiantes estaba vacunado, con al menos una dosis. Del 25% restante, la mitad estaba esperando turno de vacunación, estimo que se habrán vacunado este mes, y la otra mitad no había solicitado. Como el certificado de vacunación se puede descargar de la aplicación Mía Argentina, y como las clases que se están pensando aprobar para presencialidad no son obligatoriamente presenciales y se pueden seguir dictando de manera virtual, estimamos que vamos a exigir el carnet de vacunación para poder cuidar al grupo en caso de que un curso quiera asistir a clases presenciales. Perdón, leo en voz alta. Solamente a modo de comentario, algunas compañías estaban preocupadas porque viven con personas de alto riesgo, por eso más que nada querían saber cómo van a ser las nuevas modalidades. Por ahí esas cosas no se toman en cuenta. Sí las tomamos en cuenta cualquier particularidad, hasta la del miedo propio, que es legítimo. Entonces, para la vuelta a la presencialidad de un curso de 10 o 20 chicos y chicas, o de 5, lo que sea de tercer año, cuarto año, quinto año, especialidad o posgrado, el requisito y el formulario que van a tener que llenar los docentes y las docentes es la solicitud del curso y adjuntar el acuerdo de la totalidad de los involucrados y las involucradas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que adjuntar la totalidad sin pedir causa. Tanto docentes como estudiantes tienen que decir estoy de acuerdo. De esa forma, para no desdoblar la cátedra y no hacer que un docente tenga que dar 2 veces la misma materia porque excede su compromiso laboral, si la totalidad está de acuerdo, sea por lo que sea, o no está de acuerdo, sea porque vive con personas de riesgo, porque es persona de riesgo, porque no se anima a subirse a un colectivo, o porque se fue a otra provincia porque no podía pagar el alquiler por la crisis, o por X motivo, ese curso no se habilita a menos que esté la totalidad de acuerdo. Eso le da una capacidad de veto a los estudiantes que, por ejemplo, viven en otra provincia y que sería un problema que los dejaría fuera del acceso a la educación, y no somos garantes del derecho a la educación en nombre del Estado, dejaría fuera del acceso a la educación a quienes tengan que salir a buscar un departamento en 15 días para mudarse en octubre, para estar 2 meses y volverse a su casa. Entonces, en ese sentido, más allá de que el año que viene esperamos volver a la presencialidad, y ahí sí ya todos van a tener que estar acá, este año va a ser optativa, no optativa en el sentido de viene quien quiere, sino que si todo el curso está de acuerdo, se va a poder dictar. ¿Se entiende? Buenísimo. A ver, Metodología y práctica de la enseñanza, Tomás, se dictó hoy por primera vez. Y después el curso que acuerden la totalidad de los docentes y la totalidad de los estudiantes, una vez que publiquemos la resolución que firmará el decano entre esta semana y la semana que viene. bien. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles actividades, por lo menos por este año, están descartadas que sabemos que no van a volver? O que la facultad no encuentra condiciones para que puedan volver. Ya había alguien que había levantado la mano, perdón. Ah, perdón, no vi yo. Si alguien levantó la mano, hable nomás, ¿no? No,
hay problema, seguí vos con tu pregunta después, Lau. Dale. Bueno, era esa la pregunta. ¿Hay algún tipo de actividades que hayan charlado que están viendo que este año no va a poder volver? La pregunta era esa. Y no puede volver un curso de 400 estudiantes si la universidad no dispone de aulas con los protocolos correspondientes, y no lo tenemos, por ejemplo. Como les decía, o sea, estamos a la firma de la resolución del decano que acaba de ingresar nuevamente a la reunión, para disponer los aforos en las aulas, y bueno, después será un acuerdo de la que en el mismo momento, etcétera, etcétera. Pero puede ser cualquier curso que reúna los requisitos. En este momento se está dando metodología y práctica de la enseñanza. Empezó a las 2:30 de la tarde hoy, en la facultad, haciendo una práctica sobre un ensayo para poder ir a la escuela, para poder tener sus prácticas docentes en las escuelas, en profesorado de física. Bueno, buenísimo eso. Tadeo Ignacio Makarov dice, ¿podría repetir lo último que dijo? Creo que se había cortado. No sé a qué se refiere exactamente. Se te cortó, Pedro, la voz ahí cuando decías del retorno a las... ¿Qué clases y qué cursos iban a retornar? Que tenía que haber un acuerdo entre los estudiantes y los profesores, supongo que decías eso, algo de eso, ahí se te corta. Cualquier curso que cumpla los requisitos que van a estar listados en la resolución, el aforo en la clase, y que tenga acuerdo de estudiantes y docentes. Explícito. Era eso, gracias. Ok. Bueno, también había una duda, y es que si se ha charlado o si se puede de alguna manera decir qué tipo de actividades podrían mover para el año que viene, si se ha proyectado la vuelta de algunas actividades más para el año que viene, o todavía es todo muy incierto. ¿Responde eso, Gustavo? Sí, no hay nada hablado firme para el año que viene. De mínima uno espera que podamos continuar con la situación que terminemos este año, o sea, con algunos cursos funcionando, pero no se ha hablado nada ni a nivel universitario. En realidad, lo que algunos decanos expusieron era que para algunas facultades iba a ser muy difícil este año retornar a la presencialidad. Son las facultades más numerosas, porque es por lo que decía Pedro, son muchísimos alumnos que es muy difícil contenerlos en un aula, y la universidad, el personal docente de la universidad no tiene capacidad de repetir varias veces el mismo curso, porque la misma clase, pues uno podría decir, bueno, partimos en 3, 4 burbujas el curso y los profesores lo dictan 4 veces, eso es imposible, presencial es imposible. No solo, a ver, chicos, no solo es imposible en términos de la cantidad de docentes que tenemos, sino que hay un estudio de la universidad del año pasado, en el cual se da cuenta la universidad que tiene 150.000 estudiantes aproximadamente, y tiene capacidad para absorber 10.000 con protocolos COE. Entonces, ahí también va a entrar en tensión. No es solo que FAMAP va a poder pedir un aula si es que la universidad dispone de las baterías, sino que también todas las otras facultades van a salir a pedir aulas, porque la capacidad para dar clases en una misma facultad se ha reducido notablemente, ¿no? El pedido de aulas comunes va a crecer mucho. Sin hablar de que la cantidad de ingresantes de la facultad creció muchísimo. Del 2017 al 2021, la cantidad de ingresantes anuales subió un 125%. Entonces, la totalidad de estudiantes en este momento de FAMAF, del 2017 al 2021,
se aumentó en 65%. Nosotros pasamos de tener cursos de 270 estudiantes a tener cursos de 400. Nosotros disponemos, por ejemplo, en Física General 1, de una materia de varias carreras, de 3 teóricos. Por ejemplo, designamos 3 responsables de cátedra, se dan 3 teóricos, se puede dar 3 cursos. Pero eso depende mucho de contar con las baterías, porque ninguno de esas 3 comisiones de teórico podría acceder en un aula de la facultad. Más allá de que estamos construyendo la facultad y estamos ampliando la capacidad, pero no para esa magnitud. No tenemos edificio para esa magnitud. Ezequiel Ludueña, ese aumento de ingresantes se dio en particular desde la virtualidad. No, hay una curva de crecimiento que a mí es profundo, se correlaciona con la demanda de las carreras de FAMAP. Todos ustedes saben cómo la demanda de profesionales en nuestro campo ha crecido notablemente. La salida laboral es casi asegurada para los egresados de FAMAP. Entonces, viene creciendo. De lo que les dije de 2017 hasta ahora es un crecimiento constante. Y además, no sé si todos saben, pero el año pasado, en plena pandemia, iniciamos una nueva carrera que se llama Licenciatura en Matemática Aplicada, que, hablando mal y pronto, rápido, el perfil del egresado es como un licenciado en ciencia de datos. Entonces, que hasta ahora tiene pocos ingresantes, pero ya aumenta la cantidad de ingresantes y que se espera que con el transcurso del tiempo y con la misma demanda del sistema productivo en Córdoba, que reclama 5.000 programadores por año, va a seguir creciendo. Facundo, con respecto a los chicos de primer y segundo año y la presencialidad para el año que viene, si el problema es la cantidad de gente, ¿no podría reducirse la masa de estudiantes permitiendo solo a los que están vacunados con las 2 dosis? No podemos reducir la cantidad de gente restringiendo a quienes desean vacunar si no les llegó la segunda dosis. Estaríamos incumpliendo nuestro deber de garantizar el acceso a la educación. Tengan en cuenta que no es obligatoria esta vacuna. Hay un calendario obligatorio de vacunación en la nación argentina, pero esta vacuna no está todavía en ese calendario por razones obvias, no hay suficiente disponibilidad. Si vos no tenés suficiente disponibilidad de vacunas, no podés exigir que todo el mundo esté vacunado. Entonces es imposible poner esas condiciones. De todos modos, tienen que recordar que la vacunación, 1, 2 o 3 dosis, no impide que las personas se contagien, lo que impide es que el virus haga un daño mayor en la salud de las personas, pero no impide el 100% el contagio, ¿verdad? Uno se sigue contagiando por más que esté muy vacunado. Algunos no se darán cuenta que se contagiaron si las defensas son suficientemente altas, y otros tendrán algunos síntomas leves. Lo que sí impide es la mortalidad y reduce muchísimo la internación en terapia intensiva. Eso es lo que sucede cuando uno está vacunado. Se impide la mortalidad casi en un 100% y mucho la internación en terapia intensiva, pero no, la vacunación no impide que uno se contagie. Entonces tampoco es ninguna garantía tener en una habitación un montón de gentes que está vacunada. Algunos pueden estar contagiando también, y otros, evidentemente, y otros contagiarse. No es tan sencilla la cosa. Sí, después cada uno vuelve a su casa, ¿no? Donde tiene su madre, su padre, un hermano. Bueno, ahí justo vi que hicieron un par de preguntas más. No entiendo la segunda de Facundo, no sé, pero exigir no... Claro, supongo que Facundo dice... los que estén con una posibilidad de pero lo mismo estás diferenciando entre estudiantes vacunados y no vacunados.
por una razón que quizás no sea voluntad del estudiante no vacunarse, sino porque no haya disponibilidad de vacunas. Entonces, ese es el tema. Y como te Completo ahí digo, además. no vamos a solucionar tampoco el problema totalmente con eso. No, y completo ahí además lo que decía Pedro hace un rato, de que no podemos dar clases presenciales y virtuales la misma clase 2 veces, y entonces por más que uno diga, bueno, quienes están vacunados pueden tener la opción de presencialidad, si todo el curso no puede, estaría impidiendo que las personas que quedan en la virtualidad puedan tener esos cursos, entonces igual no sería una opción, digamos. La opción que están tirando de clases de consulta presenciales, optativas, bueno, hay cátedras que cuentan con más de un docente en el práctico que en acuerdo con el cuerpo docente y los y las estudiantes podrían solicitar con el nuevo protocolo algunos prácticos. Se cortó de nuevo, Pedro. Ofrece para venir a la facultad y esa comisión tiene menos de 20 personas, respeta el protocolo que estamos estableciendo y sí puede ser habilitado. Ahora, como les digo, tiene que ser acuerdo de todas las partes, ¿no? Nosotros no podemos obligar a docentes a hacerlo, ni tampoco a dar 2 clases. Ahí dice, pero no se puede grabar la pizarra y al profe con la clase, es casi lo mismo que las clases que tenemos ahora y daríamos clases al mismo tiempo virtual y presencialmente. Es muy difícil. Necesitas tecnología, eso es una aula híbrida. Recién ahora la universidad está por dar unos fondos para instalar aulas híbridas que vienen de la Secretaría de Política Universitaria, los fondos, pero son unos 60 millones de pesos para toda la universidad, no va a alcanzar más que un aula o 2 aulas híbridas por facultad. Es muy, muy, muy poco. Así que eso no es una posibilidad cierta, y menos para este cuatrimestre. Esas aulas van a estar recién preparadas, con suerte, para el año que viene. Y además necesitan esas aulas de un asistente, ¿no? Digamos, no es solo el docente, sino que el concepto de aula híbrida no es solo filmar y que puedan participar quienes están presencialmente y los otros y las otras miran, sino que para poder intervenir las personas que están afuera y generar el ambiente de aula híbrida, se necesita, además del docente o la docente, una persona que asista. Un asistente técnico. Un asistente técnico, exactamente. Y si eso, no se puede, no funciona. Las clases grabadas de este año y el año pasado también se están usando. Ahí Matías preguntó qué pasaría con los cursos de tercer año de computación, que también son muy masivos. No, si no cumple el aforo, no se puede habilitar. Y Francisco había preguntado también, ¿se podrían hacer algunas clases de consulta presenciales durante lo que queda del año para brindar oportunidad a los estudiantes de primer y segundo año a tener presencialidad? Perdón. Sí, eso Pedro lo contestó, creo, ¿no? ¿Qué me dijiste? Perdón, se me cortó a mí. Sobre las clases de consulta para primer o segundo año. Creo que ya lo contestaste, Sí. Pedro, que dijiste Sí. si llegáramos a tener, tenemos que ver qué disponibilidad de aula nos queda. Si llegáramos a tener disponibilidad de aula y cumpliendo con el protocolo que estamos haciendo, es equivalente a una clase, se podría hacer, pero tengan en cuenta que va a ser muy poco, ¿no? Porque les dije ya, nuestra mayor aula, el aula de mayor capacidad, no va a poder albergar a más de 20 estudiantes. Entonces, si vos tenés un curso de 400, 300 estudiantes de primer año, se podrá hacer, pero no creo que ni siquiera van a poder acceder todos a las clases de consulta, accederán algunos. Y eso también va a generar un problema con lo que aceptan presencial, porque se van a tener que venir antes de que termine el teórico. No se olviden que nosotros damos 2 horas de teórico, 2 horas de práctico.
quizás alguna consulta, pero, digamos, eso lo van a tener que acordar con la cátedra y tratar de no perder el teórico anterior ni la próxima clase. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿se podrían habilitar la facultad para ingresar y utilizar algunas instalaciones como la biblioteca, centros de estudio, etcétera, como hizo, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? En Bueno, eso, ahí el problema es también de capacidad. Nosotros, centro de estudio, tenemos una pequeña sala, que es la sala de lectura de biblioteca, es lo único que tenemos. No tenemos otro lugar físico en la facultad. Y ahí también no pueden entrar más de 10 estudiantes. Las bibliotecas, nuestra biblioteca no tiene un espacio amplio de lectura, es muy chiquito, y las bibliotecas tienen un protocolo propio, muy estricto. Yo no sé qué han decidido las bibliotecas de esas facultades que mencionás, porque no está explicitado en los protocolos, ¿no? Entonces, es lo que digo, hay veces, al no tener la universidad no haberse puesto de acuerdo en un protocolo único común, a veces hay este tipo de asimetría, pero nuevamente, nuestra biblioteca va a empezar a atender para entrega y devolución de libros presencialmente, pero con el protocolo que ellos tienen habilitado y que no implica necesariamente la permanencia de personas dentro de la biblioteca. De todos modos, nuestra biblioteca tiene 3 o 4 mesitas, la mayor parte de la biblioteca está ocupada toda por estanterías y libros, no es que sea una biblioteca con capacidad. Las facultades que mencionan como ciencias exactas es una facultad inmensa. Tiene espacios libres por todos lados, eso es muy diferente a la facultad nuestra. agrego a esto que hemos venido trabajando también en algún protocolo que permita ingresar para estudiar o para utilizar quizás alguna sala de computación para estudiar, pero si estamos pensando en cursos presenciales, que en algunos cursos presenciales el principal problema que va a surgir a las personas que vayan a esos cursos presenciales es los días que tengan 2 materias y una sea virtual y una sea presencial, por ejemplo, y entonces tengan el cambio de esa hora en el medio en el que tienen o que volver a la casa o que llegar de la casa a la facultad, y entonces en caso de habilitar lugares de estudio, probablemente tengan prioridad esas personas para permitirles tener las 2 materias de su día, con lo cual probablemente accedan en primer lugar esas personas y no podemos asegurar que haya opción de que se sume más gente a un protocolo de ese estilo, digamos. Estamos hablando de habilitar 10 personas de un claustro activo de 4.900 personas, ¿no? Digo, para que tengamos dimensión de lo que está pasando. Ahí sería interesante repasar un poco, caracterizar un poquito cómo son los espacios físicos de la facultad, porque también había muchas dudas respecto a eso. Tipo la cantidad de aulas que tenemos, más o menos, los laboratorios de computación, la sala de estudio, los LEF, la capacidad de las aulas, y no tenemos mucho más en la facu, si mal no recuerdo. Las aulas más grandes que teníamos que tenían capacidad para 50 personas, si no me equivoco. Más grande, sí, 50 personas, sí. Hay una sola de 100, que era el aula, 100 tenía el aula 17, Pedro. 125, el aula 17. ¿Cuánto? 125. 125, que ahora le hemos convertido en una sala una nueva sala de computación, y esa aula 17 la hemos trasladado al último piso, que va a tener una capacidad un poquito menos, va a tener 100, no 125. De todos modos, es una única aula, y con suerte podríamos poner la mitad de los estudiantes, un poquito menos, 50, 40 estudiantes ahí adentro. Eso es lo más que podemos. Y también recordar, perdón. Sí, No, decía que también recordemos que los 2 laboratorios de computación que conocemos quienes han ido a la facu están siendo utilizados para el centro de rastreo todavía de COVID, entonces también esos 2 espacios
no están habilitados. En esto que dice Eduardo de dimensionar los espacios que hay ahora en la facultad, bueno, los 2 laboratorios de computación siguen usándose como centro de rastreo, y las aulas, esa, la de mayor capacidad, la que acaba de contar Gustavo, y el resto son de 50 personas o menos, de las cuales el aforo máximo es a lo sumo el 50%. Entonces es efectivamente muy reducido. Ahí alguien pregunta si podría mantener algunas comisiones 100% presenciales, con cupos, y otras comisiones 100% virtuales. Bueno, es de nuevo. En esos casos uno tiene que, tendría que repetir las clases. Ese es el problema que tenemos, no tenemos capacidad humana para poder repetir las clases. Es el problema de dar presencial y virtual. Si no, ya lo hubiéramos hecho, es una solución. Pero no tenemos esa capacidad humana para poder duplicar las clases. Es muy difícil organizar eso, organizar que algunas comisiones sean totalmente virtuales y otras presenciales. Y sobre el hecho de usar clases grabadas de años anteriores, bueno, sí, cualquiera puede volver a ver las clases, pero lo que se graba principalmente son las clases teóricas. Después lo más importante son las clases prácticas. Las clases prácticas, si bien algunas cátedras las graban, pero una clase práctica es muy particular, no sirve mucho. Si uno no estuvo en la clase práctica, hablando con el profesor, ver una clase práctica grabada es de muy poca utilidad. Así que ese es el otro problema, ¿no? Pero bueno, la disponibilidad de las clases está en las aulas Moodle, están ahí grabadas las clases y se pueden volver a ver. Te agrego ahí, Gustavo, en esto de si se puede hacer una comisión presencial. Piensen que las materias que tienen comisiones son las materias masivas. Digamos, las materias que son chicas no tienen comisión, tienen una única comisión, y entonces ya se estaría solucionando con el protocolo actual. Las que tienen comisiones son las materias masivas, en donde las comisiones son grandes. Y si uno quisiera hacer una comisión presencial, esa comisión debería ser chiquita. Entonces, de nuevo, tenemos ese problema en donde hay gente de esa comisión que quedaría fuera, por más que uno los quisiera reacomodar. Estamos hablando de que habría docentes con muy pocos estudiantes y docentes con muchos estudiantes en la virtualidad, o alguna cosa similar, de donde generaría todo un desequilibrio que es como bastante complicado, porque son esas las materias que tienen comisiones, digamos. De todas formas, Facundo, volvemos a lo mismo. Si hay acuerdos, si hay una comisión que tiene 3 docentes, si un docente está dispuesto a venir a dar clases presenciales y hay hasta 20 estudiantes de esa comisión que vendrían a esa clase presencial, es un acuerdo de la cátedra con los y las estudiantes que lo solicita a la facultad, y la facultad, en función de la cantidad de materia que pidieron presencialidad, garantizando que no se ocupe más del 50% de las aulas, para que no se, por todos los criterios sanitarios, se aprueba como cualquier otro curso. No hay una imposibilidad, nosotros no vamos a marcar una imposibilidad en la nueva reglamentación de que una comisión se dé completamente presencial, pero tiene que haber acuerdo de toda la cátedra. Eso quiere decir que los y las estudiantes que deciden mantenerse virtual cuenten con un docente virtual, y los y las estudiantes que decidan ir a la presencialidad cuenten con un docente presencial. La cátedra eleve ese pedido a la facultad, corroboremos que todo está así en orden, y se puede dar como cualquier otro curso. Obviamente eso va a tener que empalmarse de alguna manera con el tema del teórico, porque si uno tiene clases teóricas de 9 a 11 y después tiene el práctico de 11 a 1, los y las chicas que vengan al práctico presencial van a perder una parte del teórico. Pero es un acuerdo que tiene que llegar con la cátedra. No es un acuerdo que nosotros vamos a obligar o prohibir. Lo único que nosotros vamos a tratar de garantizar es que estén dadas las condiciones sanitarias. O sea, que la gente que venga esté en condiciones, que no se llene la facultad con gente caminando por los pasillos, que no se esté más de 2 horas en un aula respirando el mismo aire, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se pongan de acuerdo docentes y estudiantes y lo eleven y haya disponibilidad de aulas, se va a aprobar. ¿Sí? No, es lo mismo que un curso presencial. Lo que sí no se va a permitir es que si hay un solo docente, ese docente tenga que dar 2 clases o algún estudiante. O sea, en el derecho del docente, tener que dar 2 clases
por el precio de una. Y en el derecho de los estudiantes, perderse la clase porque un grupo se va a presencial. Entonces, hay que equilibrar esos dos derechos de forma tal de garantizar el acceso a la mayoría. Ahí Gastón pregunta si hay alguna viabilidad de hacer clases al aire libre. No, no es viable hacer clases al aire libre, menos en la ciudad universitaria. Cuando no tenés lluvia, tenés viento, tenés tierra, el ruido afuera es tremendo. Sacar y poner bancos de la facultad no es posible. No hay manera de hacerlo sistemáticamente. Tendrías que montar pizarrones que tampoco tenemos. Eso no es para nada viable al aire libre. Y sonido. Sonido, todo, sí, por eso digo, de los ruidos que hay afuera en la ciudad universitaria, el tránsito que hay, si uno está ahí alrededor de la facultad, te tiene que andar a los gritos para escucharse. Así que, Tomás pregunta si hay espacios, patios internos. No tenemos en nuestra facultad patios internos. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tiene patios internos muy grandes. Nosotros, en nuestro edificio, no hay forma de poner en patios internos un aula. Y cuando Ezequiel pregunta cuándo estaría el nuevo aforo, bueno, pronto, cuando yo firme la resolución de canal. El actual aforo que permite la universidad es una persona cada 10 metros cuadrados. Nosotros vamos a hacer más o menos una cada 3 metros cuadrados, un poquito menos de metros todavía. Perdón, hola. Sí. Sí, igual me refería en la pregunta, una vez que esté aprobado, ¿cada cuánto se actualizaría el aforo dependiendo de la situación de la No, pandemia? bueno, eso depende. Nosotros seguimos más o menos los lineamientos que emite el Ministerio de Educación de la Nación, que ahora permite en colegios, para las universidades no han dicho nada, lo han dicho para los colegios, pero bueno, lo asumimos más o menos similar, que más o menos 1 metro de distancia entre personas. 1 metro para cada lado, ¿no? Lo cual significa que más o menos necesitas un círculo de 1 metro de menos de medio metro de diámetro, ¿no? Con eso más o menos logras para superficie para cada persona. Nosotros vamos a poner un poquito más para ser un poco más cuidadosos. ¿Y cuándo lo vamos a cambiar? Y cuando la nación, las autoridades de salud de la nación lo permitan. Si no, no podemos, tenemos que seguir algún lineamiento. Está bien, gracias. Ahí Facundo pregunta si hay más de una comisión por materia, no habría que repetir clases. Sí, está bien, pero hay que ponerse de acuerdo qué comisión es la que va a tener virtual y qué es la que va a tener presencial. Eso también es un problema, pero bueno, si pudiera hacerse, va a hacer. Eso. Bueno, no sé si queda alguna consulta o algo. Yo creo que lo que teníamos punteado no nos queda nada, sino que me corrija alguien de con quienes estuvimos viendo las preguntitas. Pero al menos creo que las dudas que habíamos punteado están todas más o menos respondidas, ¿o no? No sé si están Tomás o Meli por ahí. De una. No sé si alguien tiene alguna preguntita, algo más que hacer o algo que quiera comentar. Preguntar sobre, ya un poquito sabiéndose del tema, ¿cómo fue el tema de la deserción en este año de pandemia? ¿Cómo afectó a la deserción estudiantil y cómo afectó en general las clases virtuales, digamos? Si tienen registro de algo o no saben muy bien. Es bastante complicado poder comparar esos números porque no tenemos esos números de años anteriores. Es complicado poder decir cuántas de las personas, en general hay muchas personas que se inscriben y no cursan, muchas personas que sí cursan y desertan, y esos números finos no los tenemos de años anteriores, por lo tanto es muy difícil compararlos con números de estos años, o sea, del año pasado y de este. En particular, en algunas materias en las que hemos mirado números, son similares a años anteriores, no se ha visto un cambio muy pronunciado.
hicimos algunas encuestas estudiantiles, más de opinión, de cómo habían sido las clases, de cuántas personas no habían podido seguir las clases, y nuevamente, del año pasado a este se ve una pequeña mejora, como que la gente se va acostumbrando a la virtualidad, pero de los años anteriores no tenemos esa misma información, porque no era una información que viniéramos recabando desde antes. Entonces se hace complicado respondértelo respecto a la pandemia, digamos. Como que no tenemos números comparativos con años previos a la pandemia. Yo lo que te puedo decir es que de los cursos superiores prácticamente no afecta. Tercero, cuarto, quinto año no afecta. Entonces, respecto de lo que es lo que pasa es que de tercero, cuarto y quinto año, normalmente en condiciones normales tampoco hay deserción, ¿no? Alguien que llegó a tercero ya está, ya llegó. El problema siempre lo tenemos en primero y segundo año, ahí la deserción es muy grande aún en presencialidad. Entonces, no vemos tampoco así un cambio muy drástico en eso, ¿no? Pero, bueno, obviamente que normalmente tenemos una deserción grande aún en presencialidad, por eso es. Tampoco es muy fácil comparar, decir si el efecto, si la deserción fue por la virtualidad o si es normal, como la deserción normal que tenemos, que tratamos todos los años de mejorar algo poniendo recursados y todo el esfuerzo que podamos hacer, pero bueno, el recursado ha mejorado bastante ese tema. Requiere un esfuerzo muy grande por parte de la facultad porque poner recursados quita docentes a los cursos regulares, pero bueno, lo hemos venido haciendo y trataremos de mantener lo que se puede. Por eso te digo, como es grande la deserción que tenemos siempre, es muy difícil decir si la deserción de ahora es exclusivo de la virtualidad o es la deserción normal que tenemos. Lo que es seguro es que la deserción cambió, por decirlo de alguna manera. Así, o sea, hay personas que quizás en presencialidad podrían haber continuado y no lo hicieron. Es muy probable que sí, por problemas de conectividad, por problemas tecnológicos. Ahí es donde, bueno, entra, por ejemplo, el PAMID, que es desde la facultad la solución que se intenta dar a las y los estudiantes para que puedan solucionar esos problemas. También están las becas de conectividad de la universidad, que bueno, que vienen a intentar solucionar precisamente esos problemas que surgen con la virtualidad. Pero así como están esos problemas, también hay personas a las que se le han solucionado problemas gracias a la virtualidad, como pueden ser personas con IGES, personas con horarios de trabajo muy ajustados y que al tener la virtualidad les permite ver la clase en otro horario. Entonces, de nuevo, los números se desdibujan mucho y es muy complicado poder decidir qué de la deserción es de la virtualidad, qué no, qué mejoró, qué empeoró. Es todo muy fino y muy difícil de desmenuzar, digamos. Acá preguntan en chat si los exámenes de diciembre van a ser presenciales. Bueno, si logramos la vuelta a la presencialidad, si la materia no tiene 100 inscriptos y si el Ministerio de Salud no nos informa de una nueva cepa, creo que con todo lo que hemos contado, la intención es volver a la presencialidad, la intención es volver a no solo a dictar clases, sino también a tomar examen de manera presencial, a dar las consultas para los exámenes de manera presencial. Todo va a ir dependiendo de cuánto se llena la facultad en función de la demanda de los cursos que lo piden. ¿Bien? Sí, a ver, es así. Materia que se pueda empezar a dictar presencialmente, seguramente va a tener el examen presencial porque naturalmente, aún fuera de pandemia, como vos tenés varias fechas de exámenes, entonces la gente se va presentando en distintas fechas, entonces seguro que va a tener menos cantidad de alumnos presentes en los exámenes que en la clase regular. Entonces, creo que eso lo vamos a poder manejar. Está bien que, bueno, se juntan los exámenes de todas las materias, pero eso lo vamos a poder manejar. O sea, yo creo que las materias que puedan empezarse a dictar presencialmente van a ser todas presenciales, tanto la clase regular como las consultas, como los exámenes. Obviamente que las materias que no se puedan dictar presencialmente, el examen también va a ser virtual, eso sí.
Ahí Tomás levantó la mano. No sé si querés consultar algo o decir algo. Sí, yo quería preguntar si de parte de UNC han puesto a disposición a las diferentes facultades el tema de las baterías. Entiendo que hay muchas baterías que no están acondicionadas para que vuelva la presencialidad y quería preguntar si se han hecho proyectos para acondicionar las baterías o algo, porque ya va 1 año y medio de pandemia y creo que las baterías podría ser una buena solución para este tema de la vuelta a la presencialidad. Mira, Gustavo, me parece que Lo que no nos han informado oficialmente que hayan hecho modificaciones estructurales en las aulas de batería, principalmente en las A, que son las más complicadas. Porque las baterías A, no sé si las conocen o alguno conoce, no tienen forma de ventilación cruzada esas baterías. Las baterías del consejo que están en el edificio donde funciona el consejo superior, ahí el edificio que está al lado de la Facultad de Ciencias Económicas, las baterías D sí tienen una especie de ventilación, pueden tener ventilación cruzada porque tienen las puertas principales de entrada y puertas de emergencia en el lado opuesto a esas. Entonces, abriendo las puertas de emergencias, hay cierta ventilación cruzada. No recuerdo si todas tienen, pero al menos las más grandes sí tienen sus puertas de emergencia y que están del lado opuesto a las puertas de entrada principal. Tienen muy pocas ventanas, eso sí, muy pocas ventanas, unas ventiluces prácticamente, tienen nada más en la parte superior. Pero bueno, ahí sí puede haber ventilación cruzada. Después, las baterías, ¿cuáles son serían las D, ¿no? Las D, esas que, bueno, tienen esas sí tienen ventanas y las puertas dan a un patio interno abierto, bueno, con techo, pero un patio interno grande, esas más o menos están acondicionadas. Creo que el principal problema van a ser las A. Ahí también había una inquietud de las preguntitas que hemos punteado que salteé, que tiene que ver con el tema del presupuesto, o más bien de qué inversiones ha hecho la universidad respecto para todo lo que tenga que ver para fortalecer la infraestructura para alguna vuelta a la presencialidad. Y bueno, más o menos qué es lo que ha hecho FAMAF, un poco lo han comentado. Sí, en números no sé, porque han sido tareas individuales en algunas facultades. Sé que en la Facultad de Medicina se han hecho obras, en alguna facultad. De la facultad nuestra no hicimos ninguna obra porque no necesitamos hacer obra. Nuestra facultad tiene perfecta ventilación en todas sus aulas. Es más, tenemos que andar vigilando que las ventanas estén cerradas para que no se nos huele todo, porque hay mucha corriente de aire en nuestra facultad, está muy bien hecha en ese sentido, no tiene problemas. Y cuánto es el monto en infraestructura que han destinado, no tengo conocimiento exacto. Se ha destinado, sí, dinero en conectividad, se ha pagado este sistema de Google Meet para la universidad, es un sistema pago, ahí se puso dinero, porque Google cambió la política a principios del año pasado, de este año. Entonces, para poder tener clases con Google Meet de un número apreciable de alumnos y poder grabarlas y que la grabación esté disponible inmediatamente y todo eso se tuvo que hacer, se tuvo que contratar. Antes era gratis, se tuvo que contratar. Ahí creo que se pusieron unos 12 millones de pesos más o menos para el año después hay que renovarlo el año que viene. Y lo otro ha sido inversiones en conectividad principalmente. Después todo lo que es la parte de higiene, eso se han hecho cargo cada facultad. Señaléctica de las facultades, todo lo que es dispensers de alcohol en gel, todas esas cosas, todo se ha hecho cargo cada facultad.
Sí, yo de la universidad recuerdo el pack de datos, digamos, que por lo menos docente y no docente se le dio 2 meses de un pack de datos de 500 pesos, Se van renovando eso, sí. renovando, se dieron 2 o 3 veces, no recuerdo otra política así fuerte. Y después el tema de las bicicletas, pero Hay conectividad para estudiantes, están las becas de conectividad de estudiantes. Se hizo una inversión de computadoras en un aula ahí de la batería D, justamente. Si ustedes ven y van a la página de, creo que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles o Extensión, no me acuerdo quién lo hizo, hay un sistema de reservas de computadoras para estudiantes que no tenían acceso en su casa para que pudieran ir a tomar clases. Sí. El programa se llama SAE Conecta y es de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. Asuntos Estudiantiles. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿podría seguir las estructuras de clases virtuales cuando se vuelva a la presencialidad? Ya que, como decimos antes, les permite el acceso a estudiar a más personas que no tienen la posibilidad de hacerlo presencialmente. Bueno, eso un poquito de vuelta. La pregunta que ya hemos más o menos la hemos contestado de otras formas. Eso solo es posible si uno tuviera todas las aulas híbridas. Si no, no hay manera. No hay manera porque no hay capacidad humana para hacerlo. Uno tiene que duplicar las cátedras y no puede. Se puede hacer algo parcial, como por ejemplo sistematizar, bueno, que de todos modos eso lo vamos a hacer, ¿no? Poner en algún sitio todas las clases grabadas, teóricas que se hayan dado, pero pasa a ser, hay dos problemas. Un problema que yo lo veo, que es, en mi opinión, y que lo voy a sostener siempre, es que la clase virtual no tiene nada que ver con una clase presencial. Una clase virtual es una clase para, que sirve de alguna manera, uno se puede instruir o adquirir algún tipo de conocimiento. Una clase presencial se educa verdaderamente. La presencia del profesor al lado del estudiante es infinitamente más beneficiosa y de mayor calidad que cualquier cosa que se pueda lograr en la virtualidad. Entonces, yo no soy partidario, por más que uno entienda que haya, que se permita el acceso a personas que no tienen posibilidades de cursar presencialmente, pero eso también es un poco, es un tema complicado, es un tema que se trató alguna vez también en la reunión CRES, que es la reunión de rectores de las universidades latinoamericanas y del Caribe, que se hizo hace un par de años acá en la ciudad universitaria. El acceso. Hay muchas formas de garantizar el acceso a la educación. La forma de la virtualidad es la más barata y la más cómoda. Por eso es que se promociona. Pero yo puedo garantizar el acceso a las personas que no tienen posibilidades dándoles una muy buena beca, construyendo edificios para residencias estudiantiles en la ciudad universitaria, que la Universidad Nacional de Córdoba no tiene ninguno, excepto unos pocos que ha construido la Facultad de Ciencias Agropecuarias en su campus experimental, no en la ciudad universitaria, en el campus experimental creo que están. Hay infinitas cosas que se pueden hacer para permitir el acceso a estudiar. O sea, es un tema más de principios que de calidad, ¿no? Yo creo que si uno virtualiza la educación, le baja enormemente la calidad. Y yo entiendo que haya personas que tengan problemas de acceder, pero ese problema de acceder a la educación se puede solucionar de otra manera, mucho mejor que dando clases virtuales.
Nosotros tenemos más o menos el 50% de los estudiantes de nuestra facultad vive fuera de la ciudad de Córdoba, no quiere decir que vive en otra provincia, pero vive fuera de la ciudad de Córdoba. Y no creo que sea una forma adecuada de solucionarle la vida dándoles clases virtuales. Creo que la forma de solucionarle los problemas es dándole las posibilidades de poder vivir en la ciudad de Córdoba durante el periodo que ellos cursen las carreras. Eso es lo que se debe hacer, no lo otro. Por eso yo no soy partidario de incentivar la educación a distancia. La educación a distancia sirve para complementar los estudios, sirve cuando uno ya hizo los estudios básicos, o sirve si uno quiere complementar con algún curso particular su conocimiento mientras está haciendo la carrera, sirve para el posgrado sirve mucho, pero una persona que está haciendo un posgrado es una persona totalmente formada, que ya tuvo sus clases presenciales, ya ha aprendido hasta dar clases, es una situación muy, muy distinta. En el caso de posgrado yo no tengo muchos inconvenientes en que sean virtuales, pero aún ahí en posgrado hay profesores que prefieren la clase presencial y no la virtual por el tema de la discusión fluida entre profesor y estudiante también, ¿no? Así que no es... yo creo que es un paliativo solamente la educación a distancia o virtual. Cuando se trata, sobre todo cuando se tratan como carreras como la que dictamos nosotros en nuestra facultad. En nuestra facultad vos necesitas el profesor que esté al lado. Y sentarte con tu profesor y resolver ejercicios al lado de tu profesor. Digamos, quienes han podido cursar de manera presencial, digamos, y han pasado al pizarrón a resolver un ejercicio, discutirlo con un compañero y con el docente, saben la eficiencia que tiene eso en la comprensión del problema y la diferencia con lo virtual. Y quienes se han quedado después en el recreo o después de clase charlando con el docente o la docente sobre un problema, incluso en abstracto, saben de la importancia de esa parte en el proceso educativo. Entonces, pasar a un sistema virtual es algo que, bueno, por lo menos nosotros no estamos... Sí, ahí dicen que es muy triste que no conozcan la facultad. Sí, es muy triste que no conozcan la facultad, y eso lo sabemos perfectamente. No tenemos capacidad para solucionar eso ahora. Pero es muy triste, es cierto. La verdadera expresión es esa, es muy triste. Es muy triste para nosotros. Digo, yo voy todos los días, porque soy gestión, tengo que ir todos los días, y es deprimente pasarse por los pasillos sin estudiantes. Sin los compañeros de trabajo de uno, no solo sin los estudiantes, sin encontrarse con un compañero de trabajo en un pasillo. Es obvio que es deprimente. Pero bueno, estamos haciendo lo posible porque eso supere lo antes que se pueda. Me preguntan si hay alguna expectativa de construir más aulas en FAMAF. ¿Cuál es el problema de construir aulas en facultades? Que es algo que no lo incentiva la universidad, el área central. El problema es que uno tiene muchísimos estudiantes en el primer año y después tiene una gran deserción. Entonces, si uno construyera la cantidad de aulas suficientes como para albergar a todos los estudiantes de primer año en cada facultad, la mayor parte del tiempo esas aulas permanecerían vacías, sin ocupación. Por eso es que la universidad tradicionalmente lo que ha tratado de construir aulas de uso común, que lo puedan usar todas las facultades para optimizar los recursos. Ese es otro problema, ¿no? De todos modos, nuestra facultad tiene un número muy razonable de aulas. Hay facultades que tienen muchísimo menos que nosotros. Tenemos un número razonable, lo que pasa no son de gran capacidad. Ahí me echando con esa pregunta. ¿Cómo están las aulas ahora después de tanto tiempo que no estuvieron usadas? Tipo, más allá de las inversiones que se hicieron en tanto a medidores de CO2, el alcohol en gel, la señalización, separadores, etcétera. No, las aulas están en perfectas condiciones. Es más,
aprovechado y hemos cambiado todos los pizarrones. Habían cambiado algunos pizarrones el año pasado o el anteaño, y este año terminamos de cambiar todos los pizarrones, son pizarrones de mejor calidad. Las aulas están impecables, no hay ningún problema. Sí, ahí, bueno, ahí Facundo, Facundo me pelea un poco. Vuelvo a decirte lo mismo, Facundo. Un estudiante de la universidad no necesitaría trabajar. Un estudiante que va a la universidad, lo mismo que un chico que va a la primaria, que un chico que va al secundario, no necesitaría trabajar. El esfuerzo que hay que hacer es para que no tengan necesidad de trabajar y puedan hacer sus carreras tranquilas y en el tiempo que corresponde. Es el espíritu con el que nació el IMAF antes de que sea FAMAF en 1900. Exactamente. El IMAF era una especie de... Se creó con la misma filosofía del Instituto Balseiro, si alguien lo conoce. Que solo podés ingresar si obtenés una beca full de estudiante de dedicación exclusiva. Está claro, Facundo, que no todos tienen las mismas oportunidades y que no lo está garantizando el Estado y la universidad a eso en este momento. Es a lo que nosotros apuntamos. Si nosotros resolvemos de cierta manera eso con algo que entendemos que es un parche, que no resuelve el proceso de educación en términos de las capacidades que se tienen que adquirir durante el proceso pedagógico, nosotros no vamos a dejar de generar la demanda para exigir más becas, construcción de residencias universitarias, etc. Y vamos a decir que estamos formando profesionales, sabiendo que no estamos formando los profesionales con la calidad que nosotros debemos formarlos, porque sabemos que no hay como la discusión en el aula, la discusión en el pasillo y la interacción cara a cara entre educador y educando. Y bueno, y nuestra facultad hace el esfuerzo, ¿no? Nosotros con fondos propios de la facultad, tenemos las becas PIOE. Son algunos millones de pesos por año, y este año las reforzamos más que las duplicamos para hacer el apoyo tecnológico a los estudiantes. Lo que pasa es que los presupuestos de las facultades son muy acotados, tenemos que buscar nuestros recursos propios muchas veces. Lo que viene del presupuesto del Estado Nacional, por ejemplo, nuestra facultad tiene un presupuesto de alrededor de 60, 67 millones de pesos este año, y de esos 67 millones de pesos, apenas unos 17 millones de pesos eran genuinos del presupuesto universitario. El resto son dineros que tenemos que conseguirnos por otro lado, aplicando a programas, a proyectos, recursos propios por servicios a terceros en tecnológicos, etcétera, y esas cosas. Nunca fue fácil el manejo económico en las universidades. Es una deuda grande que tiene el Estado Nacional todavía con la educación. A pesar de que pone plata en educación, la tendría que poner de manera mucho más eficiente y tendría que poner bastante más plata. Bueno, de una. Sí, eso que dice Facu, eso último que dice, son cosas, me parece, que se pueden ir evaluando de mediano plazo, quizás. Y veremos, quizás en algún caso particular lo podamos hacer, pero hay que ir evaluándolo, sí, es cierto. Perdón, justo me salió para el siguiente. No, decía que son cosas que en el mediano plazo quizás se pueden discutir para esta situación, pero bueno, después hay cosas que en el más largo plazo me parece que ya la discusión es más allá de lo inmediato, de si se pueden acomodar comisiones en lo inmediato.
No sé, esa es la sensación que me genera en tanto estas discusiones, digamos, porque requieren discutir mucho de cómo se enseñan las materias, el cómo suplir, si se quiere suplir algunas cosas que tiene la presencialidad con la virtualidad, etcétera. Bueno, cualquier caso, digo, me parece que es una discusión que sería interesante darla capaz más adelante o en alguna otra instancia, porque me parece que se nos está haciendo tarde ahora también, mucha gente se ha ido. Capaz de la próxima reunión, si hay más, podríamos como juntarnos y charlar un poquito de esta reunión que nos pareció y ver si queremos profundizar alguna discusión más. En cualquier caso, eso. No sé si alguien tiene alguna última pregunta o algo con lo que quiera cerrar. Ahí, Tomás. Sí, yo tengo una pregunta quizás un poco fuera de este tema de la presencialidad, y es el tema de las votaciones que se van a dar con respecto al rectorado y a la facu, que se había corrido el rumor de que no íbamos a poder rendir si no íbamos a votar, qué pasaba con la gente que no estaba en Córdoba, y quería preguntarle a ustedes. No pasa absolutamente nada. La votación es obligatoria. Eso es cierto. El reglamento electoral de la universidad dice que uno tiene, tanto docentes, no docentes, estudiantes, tienen la obligación de votar. ¿Qué es lo que sucede normalmente todos los años? El decano o la decana de cada facultad emite una dispensa general para quienes no pudieron votar. Se acabó el problema. No se preocupen por nada. Perfecto, gracias. De nada. Sí, Bueno. obviamente, Santiago y Facundo, todo eso, digamos, son cosas que surgen en este contexto, no sabemos cuándo ni cómo vamos a terminar saliendo de este contexto, y creo que queda mucha tela por cortar, no el año que viene, sino la próxima década, sobre lo que aprendimos en pandemia, lo que aprendimos de la virtualidad, lo que vamos a poder lograr a la vuelta a la presencialidad, y las comparaciones en eso. Se van a escribir ríos de tinta, va a haber bibliotecas diferentes de todo tipo, y va a haber que ir tomando decisiones en el camino, digamos, bien ejecutivas. Entonces, obvio que se puede probar, obvio que se puede ensayar. De hecho, esta misma reunión está planteada por el centro estudiante a partir de una demanda estudiantil, y muchas otras cuestiones como los cambios de correlatividad, como la no posibilidad de exigencia de la presencia en la clase virtual. Todas esas cosas emanan también del claustro estudiantil, y somos una universidad democrática con participación de todos los claustros para construir esta universidad. Entonces, claro que no solo es una propuesta, igual podría probarse por parte de Santiago, de Facundo, sino que incluso se puede llevar a cabo. Tienen 6 representantes del Consejo Directivo que son estudiantes. El Consejo Directivo es el que gobierna la facultad. Nosotros, los secretarios académicos, estamos obligados a cumplir la normativa. Todo eso es tela para cortar durante muchos años. Y en toda su vida universitaria, lamentablemente les tocó una pandemia mundial, en toda su vida universitaria estoy seguro que van a charlar de esto y se van a proponer cosas como esta, se van a ensayar, se van a evaluar, y a partir de esas evaluaciones se va a seguir o no se va a seguir, no se van a ver los pros y los contras. Ahora ya podemos comparar, quizás en un año o dos, un diagnóstico de cómo nos fue con la educación virtual y cómo nos fue con la educación presencial. Ya estamos casi en condiciones, pero hay que hacer estudios serios y también hay que reconocer las propias limitaciones. Somos físicos, matemáticos, computólogos, astrónomos y astrónomas. Van a venir ríos de tinta de sociales, de educación, de filosofía y humanidades, donde se van a analizar estas cosas y vamos a tener que complementarlas. Tenemos un grupo de enseñanza de la ciencia que tiene un doctorado en educación, que tiene un profesorado en física, que tiene un profesorado en matemática. No es algo que nosotros podamos determinar a priori sí o no. Tenemos una posición construida a lo largo de la historia y se pone en juego cada día.
Bien. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. En cualquier caso, desde ya les invitamos a que se puedan sumar a la próxima reunión del CEIMAF, que va a ser el lunes que viene, lo hacemos los lunes a las 6:30 de la tarde. Supongo que la próxima reunión, el primer tema va a ser evaluar lo que fue esta reunión y charlar un poco las cosas que han salido. Y bueno, nada, desde ya agradecerles a Pedro, a Gustavo y a Clara por la predisposición, por habernos dado esta reunión. Y también, bueno, los estudiantes que activaron todo esto, desde ya también. Así que bueno, creo que podremos ir cortando. Último. Sí. Solo una cosita para cerrar. Capaz que, digamos, cuando no nos conocemos, no nos vemos en los pasillos y es muy difícil a veces debatir. Cuando uno debate y marca su posición, se pone en juego también. No es que no tiene una predisposición, la fundamenta y la va modificando en ese intercambio de ideas. Hay predisposición absoluta. Vamos a volver a la presencialidad algún día. Quedan cuidado que quienes no la han conocido, lamentablemente, esta es la mejor facultad de América Latina, que digo que he caminado varias facultades, varias universidades. Es la única facultad que dispuso de beca de 20.000 pesos para que un estudiante pueda comprar una tablet. Es la única facultad que le garantizó a todos los docentes que lo solicitaron una tableta digitalizadora. Es la única facultad que tiene su propia sala de lactancia construida durante la pandemia, en momentos donde no se podía hacer construcciones, que tiene criterios de accesibilidad para no videntes, para gente con problemas de movilidad. Es maravillosa. Y en ese ambiente maravilloso es donde estos debates se dan en el pasillo. Y eso es lo que a nosotros nos dificulta hoy en día. Tenemos una posición firme, con argumentos, pero que se pone en juego y hay un consejo directivo donde los estudiantes llevan sus propuestas y se implementan. No es que la posición mía no es predisposición, sino que ojalá que puedan volver pronto y los incentivo al debate constante, que es la única forma de construir una universidad agradable donde den ganas de venir a estudiar. Te agrego a eso, Pedro, no voy a discutir para nada que es la mejor facultad de todas, porque es hermosa, pero bueno, hace un ratito preguntaban sobre la obligatoriedad de las elecciones, y me parece que está bueno también hablar un poquito de eso. Las elecciones claramente son obligatorias, como dijo Gustavo, efectivamente no va a suceder nada con quienes no puedan votar, pero me parece que en este tipo de debates se ve la necesidad de ejercer el derecho al voto y la obligación del voto, porque es precisamente en los órganos de gobierno, que es lo que se va a elegir ahora en esta próxima elección, donde se dan estos debates y donde se pueden modificar estas reglamentaciones y desde donde se puede cambiar todo esto. Entonces, si bien efectivamente no va a pasar nada con quienes no puedan votar, incentivar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de que vengan a votar y de que ejerzan su derecho al voto, es lo que nos va a permitir después poner estos debates en discusión efectivamente en los órganos de gobierno y poder hacer todas las transformaciones que tengan ganas. Aprovecho que estoy hablando para agradecerle al Centro de Estudiantes la invitación. Para nosotros y para nosotras está buenísimo poder tener instancias donde poder hablar con los y las estudiantes. Con la virtualidad se complica, entonces cualquier instancia de esta a la que nos invitan estamos completamente agradecidos y agradecidas. Así que bueno, muchísimas gracias al Centro de Estudiantes y a todos y todas las que se acercaron a la reunión. Bueno, hay varias cositas. Nada, aprovecho también para decir, digo, yo particularmente soy miembro del Consejo Directivo y mucha de la gente del GURI, bueno, o del Centro de Estudiantes también está en el Consejo, así que de nuevo puede ser una linda instancia y contar en las reuniones y más. Hay algo que preguntan justo cómo conocer lo de los candidatos, que se pueden elegir, propuestas y todo eso. Tema candidatos y propuestas, eso en la página de la Facu, ¿van a estar subiendo alguna info o algo? Se va cuando se habilite la campaña oficialmente. Ahora se están oficializando listas recién, ni siquiera están publicadas totalmente. Va a estar todo subido a la página de la facultad y después van a empezar los debates y la difusión de las propuestas. Eso se va a hacer por las redes. Va a haber
internamente en la facultad vamos a tener contacto con los estudiantes, justamente, con los candidatos, los que sean candidatos a decano y decana. Vicedecana vamos a abrir la posibilidad de tener diálogos con los distintos sectores, estudiantes, docentes, no docentes, y las propuestas obviamente van a estar, cada lista que se presente en las distintas facultades va a tener imagino su propia página web también, porque se va a hacer la difusión va a ser todo muy por página web, Twitter, Facebook, etcétera. Pero a su vez vamos a tener reuniones virtuales también, en lo posible, y ahí van a poder conocer las propuestas. Si entran a la página FAMAFO en ese lugar, hay una parte que dice electoral, junta electoral, ahí van a ver, van a ir viendo la oficialización de listas, los que se presentan, las que se presentan, se oficializan el viernes, así que la semana que viene recién van a poder ver los nombres de las agrupaciones, si quieren interiorizarse, digamos, y también les recomiendo, además de la página web, seguir las cuentas oficiales de la facultad. Ahí se va a dar toda la información institucional, no de las agrupaciones ni de la campaña, sino la información institucional sobre quiénes se oficializan, cómo se vota, cómo participar. Y en función de eso, ustedes van a poder ver también quiénes se presentan en términos oficiales y, eventualmente, si les interesa alguna de las propuestas, seguir los Instagram, Facebook o páginas web de los y las candidatas oficializadas. Institucionalmente, nosotros vamos a brindar toda la información que corresponde a lo institucional, no a la campaña de cada uno de los espacios. Y para seguir la campaña de cada uno de los espacios, basta con ver las redes institucionales o la página web de la facultad para saber los nombres para poder buscarlos. Lamentablemente estamos en virtualidad, es realmente feo. A mí 2x3 me dice algún docente, qué suerte que tenés que podés ir a la facu. Yo le digo, no, yo no voy a la facu, digamos, está el mismo edificio, pero no está mi compañero de trabajo saliendo a comer, no está la charla en el pasillo, la charla en el curso, no es la facu, digamos. Nosotros somos una comunidad que acá entra a las 9 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, y estamos más con nuestra propia comunidad que incluso con nuestras familias. Eso no está en este momento, es una lástima. En el momento de presencialidad un estudiante iba al centro de estudiantes y se informaba de todo eso. Les recomiendo seguir la cuenta oficial del centro de estudiantes y ahí informarse de quiénes son las candidatos y candidatas al centro de estudiantes, que seguramente lo van a informar ahí. Y a decano y decana, que es la otra cosa que van a tener que votar, o conciliarios y conciliarias, que son los que van al Consejo Superior, eso se pueden fijar, o consultar en el centro de estudiantes, fijar en la página de la facultad. No sé si estoy claro, perdón, la página extiende demasiado. Ya es tarde y estamos de temprano en la facultad. Bueno, creo que estamos entonces. Capaz, lo que resta decir, igual puedes ir cortando la grabación, Mati, es que también cualquier cosa nos pueden escribir a los medios institucionales, además de comunicarse con el centro de estudiantes, obviamente, por sus redes, que ya lo hacen, digamos, y supongo que por ahí se han enterado de esta reunión. También cualquier problemática que tengan nos pueden escribir tanto a la coordinación, el mail es caeb, ahí si quieren lo pongo en el chat, así queda, @famaf.uneseduar, como a Secretaría Académica, Decanato, ASAE, son mails que están habilitados y los pueden buscar en la página, y ante problemáticas puntuales hablarnos y vamos a estar a disposición para responderles. Bueno, muchas gracias al centro de estudiantes, creo que vamos cerrando, ¿no? Sí, ahí esperando que ya ahí corta la grabación y bueno,